las tácticas que ICE puede utilizar al llegar a su casa. ¿Esas horas? ¿Quién será? No sé, deje ver. Sí. Immigration and Customs Enforcement, open the door. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Voy a abrir la puerta. Espérate, déjame pensar. Pues que hay que pensar, es la migra, tenemos que abrir la puerta. No es cierto, yo vi un video sobre los trucos que utiliza ICE para que abramos la puerta, pero no la tenemos que abrir si no tienen una orden de cateo que esté firmado por un juez. Una orden de cateo es una orden judicial que contiene información específica acerca de la persona que ICE está buscando y la razón por la cual la está buscando. Las tácticas que utiliza ICE. Te pueden decir que solo tienen unas cuantas preguntas. Open the door, we want to ask you a few questions. Perdón, pero no vamos a abrir la puerta si no tienen una orden de cateo. Te pueden decir que necesitan que les firmes un documento. We just need you to sign something for us. No podemos firmar algo que no entendemos. Te pueden insistir que abras la puerta. If you open the door, I can explain it to you. Si tiene una orden de cateo, por favor, páselo debajo de la puerta. Pero si no... Te pueden presentar orden de No tiene ninguno de nuestros nombres. Perdón, pero no vamos a abrir la puerta. Esa orden de cateo no tiene ninguno de nuestros nombres. Te pueden mentir y enseñar una foto y darte el nombre de otra persona que según ellos están buscando. Al tomar estos pasos, usted puede proteger sus derechos. Esta introducción entonces da paso a nuestro tema de hoy, el siempre importante tema migratorio. Guatemaltecos, pero pues prácticamente todos tenemos familiares y conocidos en los Estados Unidos. Hablaremos hoy entonces sobre diversos tópicos de este tema. Nos está acompañando en este set el licenciado Fernando Castro, quien es consultor migratorio. Bienvenido. Muchas gracias por la atención y sobre todo por darle la importancia al tema de las redadas que se van a dar en Estados Unidos y que sobre todo van a ser afectados los inmigrantes en general. Sí, el tema migratorio es amplio, pero entonces nos centraremos en este programa en algunos subtemas, empezando por este entonces, el de las redadas. ¿Qué es lo más nuevo? ¿Qué está pasando, Fernando? Recordemos que el secretario de Estado, Jeh Johnson, hizo la advertencia en el mes de noviembre que iban a empezar las redadas a partir de enero del 2016. Estas redadas se empezaron a dar en enero cabalmente, donde capturaron a 16 núcleos familiares y que fueron deportados tanto a Guatemala, Honduras y El Salvador. De esta cuenta, reafirmó nuevamente tanto las autoridades migratorias como el secretario de Estado que se iban a dar unas nuevas redadas en el mes de mayo y en el mes de junio. Redadas que han manifestado van a ser la mayor que se ha dado en los Estados Unidos. Esto específicamente en contra de las personas que ya tienen una orden de deportación de parte de una corte migratoria, que no se presentaron en un momento determinado a lo que era el juicio y esto promueve una orden de deportación. El que haya manejado en estado de ebriedad por violencia intrafamiliar y en ese sentido pues obviamente esas deportaciones se van a llevar a cabo. Veamos la situación que se está dando recientemente, hace 2 semanas. Jeh Johnson llegó a El Salvador y Honduras a revisar los puestos de recepción de migrantes de Estados Unidos, deportados. ¿Cuál sería la razón? Obviamente es porque se van a dar y lo que quieren ver es la cantidad de gente que va a poder absorber en un momento determinado por el número de vuelos que puedan enviar. De esta cuenta, lo más preciso es que las personas estén anuentes a tener las precauciones necesarias y sobre todo para los padres de familia, si en un caso son detenidos los padres y son expulsados de Estados Unidos, pongamos el caso que son deportados a Guatemala, si sus hijos se quedan en Estados Unidos sin ninguna patria potestad o sin ningún documento que los pueda amparar, que están bajo la protección de algún familiar o de algún pariente, estos niños pueden ser capturados y llevados a un centro adecuado para menores, pero llevarán un proceso para poderlos dar en adopción en un momento determinado. Esa situación no va a poderla defender los padres ni un abogado migratorio, que es el único que puede llevar estos casos, por la razón de que no tiene la representación de los padres. Y de esa cuenta,
pueden perder a sus hijos. Es una recomendación que se da, es con potestad en resguardo de un familiar o un amigo en caso sean las personas deportadas. ¿Por qué se está aplicando ese tipo de políticas en este momento? Recordemos que Estados Unidos ha tratado de fortalecer tanto las fronteras de México, Guatemala o México, Estados Unidos para evitar la migración. Y de esa cuenta, pues obviamente se ha visto una migración mucho mayor en estos momentos hacia Estados Unidos por una razón. Si en el caso llegara a triunfar Donald Trump con el Partido Republicano, que ha manifestado un sentido antiinmigrante, obviamente las personas tienen más pánico de que no puedan ingresar a Estados Unidos y que las reglas se pongan más duras. Si en el caso llegaran a querer hacer la construcción de este muro de los 1.600 kilómetros, obviamente va a ser muchísimo más difícil el poder ingresar a Estados Unidos. Eso motiva actualmente a que la gente esté yéndose, enviando a sus hijos, enviando a familiares menores a reunión con sus hijos, con sus padres a Estados Unidos, por la misma razón de que quieren tratar de que lleguen estas personas, ahora que todavía es una situación mucho más leve. Recordemos que Barack Obama ha sido denominado el deportador en jefe, ya que en los 2 periodos presidenciales ha llegado a la deportación de 2,5 millones de inmigrantes, la mayoría centroamericanos o mexicanos, y de esa cuenta puede ser la proyección de llegar a 2,700,000. Si eso es un gobierno demócrata que está promoviendo una reforma migratoria, un programa de beneficios DACA y DAPA, ahora imaginemos cómo sería una situación contraria donde los republicanos obviamente no quieren a los migrantes. Entonces, esa es una de las situaciones que se está dando de mayor flujo migratorio, sobre todo de menores, a Estados Unidos. En nuestra introducción pues veíamos un caso representado. ¿Qué nos puede comentar respecto a ello? ¿Qué es lo que está pasando? Precisamente los inmigrantes tienen derechos a no poder contestar o abrir la puerta en un momento determinado si no lleva una orden de revisión emitida por un juez. Llevan la puerta y puedan ingresar a las casas, obviamente lo más recomendable es no contestar en ninguna forma que pueda perjudicar, no agredir a ninguna autoridad tampoco, y en un momento determinado, pues si se tiene previamente un número de teléfono para comunicarse con un abogado, dar el aviso de que estas personas están en la residencia del inmigrante, que puedan ser capturados, como se dio en el caso de que decían que iban a llegar a buscar a X persona y resulta que Y y Z las capturan y las retiraron de sus casas de habitación y las mandaron de deportación. En este caso, en lo que es recientemente, en las redadas que se dieron en este mes, ya hay una primera guatemalteca junto con su hija que fue capturada, fue enviada a un centro de detención migratoria y expulsada sin que se pudiera tener la opción por parte de abogados pro bono de poder interponer un recurso ante una corte, ya que ellos la sacaron a las 5 de la mañana a la deportación directa a Guatemala. Entonces, de esa cuenta, las circunstancias que se dan es muy difícil, pero sobre todo recomendar que si en caso es capturada la persona, dé el nombre verdadero para que pueda ser más fácil localizar por parte de los familiares en el centro de detención. Porque si esta persona se llamara Juan Mendoza, su verdadero nombre, y dice Carlos González, por Carlos González no va a aparecer y el retraso que va a tener es mucho mayor en el centro de detención. Entonces va a ser mucho más difícil que obviamente el cónsul le pueda verificar un estado que es guatemalteco y en esa cuenta pues obviamente el perjudicado es la persona capturada. Veíamos en esta representación que una persona le decía a otra, no abras la puerta. Es decir, ya abriendo la puerta, ¿estas autoridades tienen derecho de ingresar a las casas? Tienen derecho a ingresar y sobre todo en este caso, lo que sí se puede manifestar es que no comparten el que estén haciendo una revisión. Pero si tienen una orden emitida por juez competente, estas personas pueden ingresar libremente a las casas. Entonces es algo que obviamente no puede detenerse a una autoridad ya con una orden emitida por juez. Usted está hablando de cárcel. ¿Cuál es el destino entonces más frecuente de estas personas que son detenidas o retenidas?
Bueno, al ser detenidas, van a un centro de detención, son avisadas las autoridades consulares para que puedan averiguar si es de nacionalidad guatemalteca, hondureña o salvadoreña. Después de eso, ya con la identificación, con un certificado de partida de nacimiento que se emite por parte del consulado, lleva el proceso a que entonces, ya verificado que es, pasan alrededor de 2 meses para que puedan ser retirados de esos centros de detención para ser transportados vía aérea de 4 estados, entre ellos Texas o Miami, para Guatemala, para que así son entregados aquí a las autoridades migratorias. ¿Qué pasa en ese lapso con los niños, con los menores de edad que usted ha mencionado? Si no, quedan bajo el resguardo por escrito de un abogado. Son detenidos por las autoridades migratorias y son dados al resguardo a un centro de cuidado de menores. Si en este caso no hay nadie que pueda manifestar una representación legal, pues estas personas pasan a otro estatus de lo que pueden ser adopción, ya decisión de Estado. En ese sentido, estas personas pueden darse en adopción porque están desamparadas. Y en ese sentido, aun cuando no es así, porque sus padres se encuentran en Guatemala, pero la razón de no tener una representación legal ni por abogado migratorio ni por sus padres, entonces de esa cuenta son dados en adopción. De hecho, vemos algunas imágenes de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Si hay algo de lo que usted pudiera explicarnos. En eso es la verificación que se está dando ahora en lo que son por huellas dactilares. Estas huellas dactilares son las que quedan de registro para los futuros chequeos en un momento determinado. Si una persona entra a Estados Unidos, la deportan, y obviamente la mayoría, el 98% que viene deportado de Estados Unidos, va de regreso a dicho país, por varias razones. Uno, al irse a Estados Unidos, tuvieron que dejar en prenda una garantía hipotecaria, que esa garantía hipotecaria, ya sea una propiedad, un terreno, una casa, resulta que las personas que dan 40 o 50 mil quetzales para poder financiar el viaje a Estados Unidos, resulta que al leer en la computadora el documento es un préstamo hipotecario, pero al firmar la persona resulta ser una compraventa de su propiedad. Casas o terrenos que cuesten 300,000, 400,000 quetzales, los dan por 50,000, menos el descuento de trámites administrativos y lo demás. Aparte de eso, que las personas quedan como inquilinos de la persona, de su casa, pagándole a la persona que se le dio el dinero. Entonces, es una situación muy lamentable porque tenemos conocimiento de que alrededor de 250 personas han perdido sus propiedades, tanto en Quetzaltenango como en Chimaltenango. Pero si estas personas regresaran a Estados Unidos y son capturadas por lo que son las autoridades migratorias, pueden ser detenidas alrededor de 10 años en una prisión, porque ya no es una falta, sino que es una penalización federal el ingresar nuevamente sin la papelería correspondiente. Gracias, Fernando. En este momento vamos a ir a la pausa, pero de inmediato volvemos conociendo entonces las políticas migratorias que están siendo aplicadas en este momento en los Estados Unidos y están afectando a nuestros hermanos guatemaltecos. Ahora volvemos. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia con las políticas que se están aplicando en Estados Unidos hacia los migrantes. ¿Cómo nos está afectando? ¿Qué están haciendo en este momento para frenar esta migración de centroamericanos? Lo estamos conociendo con el licenciado Fernando Castro, quien es consultor migratorio, y como siempre vale la pena hacer las comparaciones de las deportaciones año con año. Hasta este momento, ¿qué se tiene de números actualizados? Bueno, en el caso de las deportaciones aéreas, en el año 2014 fueron 31,443, en el 2015 fueron 51,157 que se incrementó, y en el 2016 12,400. La razón de la disminución de las deportaciones aéreas de Estados Unidos tiene la razón de ser entre la frontera de México y Guatemala, a través del Plan Frontera Sur establecido en México, se ha incrementado los puestos de registros por parte del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal, la Policía Municipal, el Ejército y la Marina. Entonces,
además de impedir que los migrantes puedan abordar el tren en el estado de Veracruz o en Arriaga. De esta cuenta, en los puestos de registro son muy frecuentes, y de esta cuenta las personas que van en buses o en camiones o en contenedores, que van hasta 300 personas en esta ubicación, llegan a ser capturados por la serie de registros. Ahora, si en un momento determinado estas personas, sabiendo que hay un puesto de registro, bajan y empiezan a caminar, en un caso la lechería, que es una zona sumamente peligrosa, es donde hay de gente de lo que es la Mara 18, la Mara Salvatruchas, lo que son también del narcotráfico, que son capturados los migrantes y extorsionados a sus familias pidiendo rescate por ello. Es una situación bastante complicada, sobre todo para las mujeres. Las mujeres corren el riesgo entre un promedio de 3 a 4 veces que pueden ser violadas en su trayectoria desde Guatemala a Estados Unidos. Muchas veces conlleva el pago al coyote, o una situación de que se quede el coyote con esta persona, esclavizándola en trata de personas, en prostitución, en lo que es servicios domésticos. Es una circunstancia bastante complicada que realmente las personas deben vigilar mucho o evaluar mucho lo que es el poder viajar a Estados Unidos en forma indocumentada. Realmente son muchos riesgos en los que se pueden atravesar, que también los migrantes son utilizados para venta de órganos. Entonces es una situación del secuestro o hasta la muerte, como se dio en San Fernando, que donde 72 personas migrantes de varias nacionalidades fueron asesinadas. Es decir, aunque el número de deportaciones se mantenga, pues también se mantiene o crece el número de personas que siguen viajando. Se ha incrementado, como te mencionaba, en el sentido de que a raíz de las próximas elecciones en Estados Unidos y el temor que se tiene de que llegue Donald Trump, el incremento del flujo migratorio se ha dado, y sobre todo de menores. Y menores de 18 años que están yendo a Estados Unidos tratando de ingresar antes de que se dé una toma de posesión de alguno de los dos candidatos. Sin embargo, en México se están quedando muchos de los migrantes. Correcto. Digamos, en el caso de México, en el 2015, por decirle un ejemplo, solo el tema de los menores, fueron 35.704 niños los que fueron capturados, un 52% menos que el 2014. Pero de esta circunstancia, las capturas que se dan es por lo mismo, porque los pasos fronterizos son mucho más vigilados, y entonces ahí es el primer colador de migrantes para evitar que estos continúen. Obviamente son cientos de miles de gente que va a Estados Unidos, pero también son cientos de miles los que son capturados. ¿Qué están los migrantes asesorar a las personas ante estas redadas masivas? En este caso, por decirle un ejemplo, hay organizaciones que brindan la asistencia legal en forma gratuita. Hay otras que no las dan en una asistencia legal gratuita, sino que tiene que ser pagada. Pero son tantas el número de casos que se llevan en las cortes migratorias que realmente es imposible que se pueda cubrir a todas las personas. Por decirles un ejemplo, ahorita hay 31.994 órdenes de deportación emitidas migratorias. De esa cuenta se recibieron 108.115 casos, resolviendo 51.723 y con deportación los 31.994, aprobándose únicamente 19.829. Pero de este gran total, solo 22.548 tuvieron una representación legal. Entonces, es casi imposible que una persona pueda quedarse en Estados Unidos si no tiene una representación legal. Los costos son altísimos, solo un abogado migratorio puede defender a la persona, y esto es un costo bastante elevado. Y si las personas van con deudas y van con casi nada de dinero, y si en este sentido lo que quieren es sacar a toda la gente que entre después del 1 de enero de 2014, la situación es bastante complicada para que se puedan quedar en Estados Unidos. ¿Usted tiene un aproximado de cuál podría ser este costo por ser defendido? Oscila entre 3 a 7 mil dólares. Entonces es algo que obviamente la gente no tiene en el efectivo en un momento determinado para poder hacer el pago
de lo que es la defensa pública. Y aparte de eso, la barra de abogados que únicamente pueden defender en cada estado son los abogados que se han graduado en una universidad. Digamos, en el caso de Texas, pues los de Texas no pueden cambiarse de estado para hacer las defensas. Pero estos abogados no alcanzan para poder hacer la cantidad de defensas de todos los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y mexicanos que están en procesos. Es materialmente imposible. Le voy a comentar que hay 480,000 casos en las 55 cortes de Estados Unidos y la programación de los casos se da hasta el año 2022. Son casi 3,000 casos que tienen que analizar 236 jueces migratorios. Pero de esta cuenta se acerca ya la hora de jubilación de alrededor de 17, 18. Entonces, ese periodo en el cual sea el traslado en lo que viene a una nueva persona a tomar conocimiento de estos casos, va a ser un retraso mayor. Y realmente se ve muy complicado el que pueda hacer, y sobre todo que Guatemala no pueda brindar esa asistencia legal por carecer, primero de los fondos, porque es carísimo contratar una barra de abogados que defendan, materialmente están desamparados. Además, recurre información respecto a que muchos de los migrantes son estafados por abogados que no tienen la calidad para defenderlos. Sí, en este caso muchas veces lo que son es que buscan a gente que son notarios. Y estos notarios no es lo mismo que un abogado y notario de Guatemala, como lo que son los abogados migratorios. Única y exclusivamente el abogado migratorio es quien puede defenderlos ante una corte de migración, no siendo lo que son los notarios, que ellos no pueden hacer ninguna defensa a las personas, razón por la cual se hace este llamado precisamente a que no busquen a notarios, porque van a ser estafados y en ese sentido los más perjudicados pueden ser sus familiares o ellos mismos. Este panorama se ve en su mayoría negativo para los migrantes, pero ¿habrá algún paso que sí se haya dado para adelante durante los últimos meses, Fernando? Sí, en este sentido hay un programa que se denomina The Central American Minor Program, que es un programa para menores centroamericanos, en los cuales se han recibido 8,000 solicitudes y de las cuales han sido procesadas 5,000. Lo curioso y obviamente lo más llamativo que tiene es que este programa el 57% lo han buscado los hondureños, un 41% los salvadoreños y un 2% los guatemaltecos. La razón, Salvador y Honduras tienen un TPS, que es lo que beneficia más para poder optar a este CAM, que se le denomina. El CAM es para hacer las gestiones ante la OIM aquí en Guatemala, para que las personas puedan hacer la gestión de poder pedir los padres que sean residentes, que sus hijos sean menores de 21 años, que sean hijos adoptivos o hijos propios y de nacionalidad, ya sea guatemalteca, salvadoreña o la hondureña, y que sea soltero y residir en el país. Se hace un trámite bastante largo, o sea, un proceso bastante analítico, pero es una opción que podrían tener las personas que puedan tener, pues obviamente ya residencia, para poder llevar a sus hijos directamente a Estados Unidos sin tener que pasar las penurias que hacen las personas por tierra, arriesgando su vida. Gracias, Fernando. 30 segundos para sus conclusiones. Bueno, hacemos el énfasis de que todas las personas tienen que tener el mayor cuidado posible, no conducir en estado de ebriedad. Son deportaciones automáticas y en ese sentido, pues ser lo más respetuoso posible y tener los mayores cuidados para evitar lo que en un momento determinado puede ser en estas capturas y sobre todo hacer énfasis en que los hijos tengan una patria potestad que se les pueda elaborar por parte de un abogado para evitar que en un momento determinado puedan perder a sus hijos. Fernando Castro. Mucho gusto saludarles, muchas gracias. Por estar con nosotros, entonces dándonos a conocer, actualizando la situación migratoria y las políticas ejercidas por los Estados Unidos. También usted que está en Guatemala para que pueda aconsejar a sus familiares en Estados Unidos. Con ello, nos despedimos, le invitamos a quedarse en TN23, vienen noticias y programas que también van a ser de su interés. Con permiso.